Completamente de acuerdo. Y ahora, muchachos, no sé si tengan algo más que quieran agregar, sino para pasarnos a la siguiente mitad o segunda mitad del meme de Barbenheimer. Lex, Sampi, ¿algo más? No, yo ya. Perfectísimo. Entonces We are pasamos. enough, todos nosotros. We are enough. We are enough. Sí, sí, sí. Muy bien, Ken, gracias. No, ahora pasamos a Oppenheimer. Yo, la verdad, Adelante, estaba. Ken, por favor, háblanos de Sí. Oppenheimer. Gracias, Gracias, Ken. Ken. ¿Estás de acuerdo, Ken? Estoy de acuerdo. Yo, esta película de Nolan, Oppenheimer, es la que he estado como que más, no indeciso de verla. Yo estaba convencido de que quería verlo, pero como que tenía las más dudas, porque es la más, ¿Densa? no necesariamente, o sea, antes de verla, ¿no? Yo dije, esta va a ser como que la película más Oscar Baitesca, como que hecha para viejitos blancos, como para hecho para gringos, por decirlo así, ¿no? Es como que la versión para que le pongas a tus papás y que le guste una película de Christopher Nolan, ¿no? Lo cual digo, no es algo malo, pero como que hasta cierto punto lo que buscas de una película de Christopher Nolan es a ver qué mamada se va a inventar el cabrón esta vez, ¿no? Como que tienes esa cosquillita de ver de qué forma te va a cambiar la pichada. Y aunque ¿Tenet tiene eres tú? es como las de Shyamalan, ¿no? Dices, a ver qué pendejada va a meter este güey en los últimos 5 minutos. Algo así. Pero Así, a ver, en los últimos 5 minutos va a salir Batman a desactivar la bomba. Algo así, güey. exacto, exacto, ¿no? Y yo sabía que no iba a suceder. O sea, yo sé que eso es lo que uno que conoce las películas de Nolan busca, pero es algo que no iba a pasar. Entonces tenía la, la curiosidad de ver qué iba a suceder con esta película. Y me encuentro con una película bastante intrigante porque es la más sencilla y al mismo tiempo es como que la más complicada por el tema que maneja. Y es el que más, probablemente, a lo mejor es la que más opiniones divididas va a tener porque claro que es un tema difícil de hablar, ya lo estábamos platicando un poquito, pero a manera de chiste, antes de empezar el podcast y decíamos que hay mucha división de opiniones entre que si estuvo bien, que si estuvo mal, que si por qué o por qué no. No necesariamente la creación de la bomba, sino la utilización que se le dio a las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, yo sabía que iba a estar justamente en ese intermedio y que no estaba o no iba a ser hecha específicamente para ello. O sea, no iba a ser una película que iban a salir las águilas chirriando, iba a pasar los aviones dejando las estelas de color blanco y azul y rojo. No iba a ser ese tipo de película yuppie estadounidense, ¿no? Sino iba a ser un poquito como una exploración. Propagandista. Exactamente, o sea, podemos pensar que sí lo es porque el tema inherentemente lo es, pero yo creo que logran poner, porque es basado en un libro que se llama El Prometeo Americano, logran poner la perspectiva desde el mismo Robert Oppenheimer de qué pensaba, cómo lo pensaba y por qué lo hacía. Que es bastante interesante, porque no es nada más, sí, vamos a hacer una bomba para chingarnos a quien se nos ponga enfrente, porque esa no era la forma o no era el motivo del por qué estaban haciéndolo. Había un montón de consideraciones yendo desde la misma curiosidad científica de cómo hacerlo, cómo llegar a lograrlo o cómo aplicarlo de una manera diferente en la cual se había descubierto la fisión. Y precisamente aquí dice el edito, no iba a salir Born in the USA como canción de los créditos. Es cierto, o sea, eso no era lo que buscaba la película. Y yo creo que por ese lado lo logra muy bien, el explorar la situación de cómo Robert Oppenheimer llegó a ser Robert Oppenheimer, cómo y por qué se creó el proyecto Manhattan. Y luego what is even a kilometer exactamente. Y luego, ¿qué fue las consecuencias, no solo de la parte de social, sino personales específicamente de Robert Oppenheimer? Ahora, una cosa que me parece bastante fascinante de cómo se manejó la manera en que se cuenta la historia, es que hasta cierto punto son 3 líneas de tiempo que se conviertan en 2 líneas de tiempo a lo largo de la misma película. Porque uno es como que en el futuro, uno es en el pasado
y otra es, entre comillas, en el presente del proyecto Manhattan. En algún momento la línea del pasado y del presente convergen, se convierten en una misma, y la línea del futuro se sigue como que entremezclando con la del presente, hasta que finalmente esa línea del futuro se convierte en el presente nuevamente. O sea, ya que linealmente vas llegando a donde termina lo del proyecto Manhattan y pasa a lo siguiente. Batman, el caballero de la noche, ¿eres tú? Pues fíjate que esas nunca fueron tan complicadas porque fueron lineales hasta No, cierto pero punto. no sé si te acuerdas creo que era la de Batman Inicia. Ujú. Creo que fue la primerita, de hecho. También juegan bastante con el tema de esto es como que el background, esto es ahorita, esto es más adelante, esto es después. O sea, creo que sí es en la del Batman Inicia. Creo que es en esa donde juegan bastante con este tema de ahorita es Batman, pero Batman cuando se cayó en el pozo. Ahora es Batman, pero Batman cuando lo secuestraron ahí en el Himalayas. Ahora es Batman, pero ahora sí ya agarramos Me recordó esa película. Así es, no, tienes razón. Bueno, lo que describes, no la he visto, by the way, la de Yo, Bombenheimer. yo creo que te va a gustar, dado que eres hasta cierto punto como un history buff. O sea, yo sé que te Bélico. interesa y que, o sea, también, ¿no? Yo sé que Precisamente por eso. yo sé que te gusta y le sabes a los conflictos armados de la historia. Y aunque este en específico no habla y no trata directamente del conflicto armado tal cual de la Segunda Guerra Mundial, pero como que es un reflejo de lo que sucede en otro lado, porque todo se lleva a cabo y nunca ves a una persona haciendo un disparo. Y la única bomba que ves tronar es precisamente la del proyecto Manhattan. De ahí en fuera no hay conflicto armado. De hecho, eh, por ahí mucha gente lo describe de una manera bastante acertada, de que dicen, es una película de viejos blancos hablando en lugares cerrados. Y es cierto, es lo que sucede toda la película prácticamente. Y ahí viene uno de los puntos que quizá yo Bueno, consideraría un poquito. también porque es históricamente accurate. Ningún negro trabajó en el proyecto Manhattan. No, pero sí hubo judíos, por Ah, ejemplo, bueno, sí pero hubo los alemanes, judíos siguen siendo blancos, solo que con otro corte de cabello. hubo latinos, ¿no? O sea, sí es cierto. Yo no recuerdo haber visto una persona de color en toda la película. Estoy intentando hacer memoria y no me suena. Pero también, dado en la época en la que está, obviamente las personas de descendencia afroamericana estaban en las líneas frontales peleando la chingada guerra, no iban a estar haciendo ciencia, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, es la realidad en la cual no se encontraba la sociedad en ese momento. Ahora, a lo que iba yo a Es como cuando Ujú. ves las caricaturas clásicas de Disney en Disney Plus. Y en cuanto las ponen, primer disclaimer te pone así de estas caricaturas se crearon en una época distinta a la que estamos ahorita y no reflejan la realidad de nuestra sociedad actual, ¿no? O sea, básicamente Exacto. Mickey es un racista, lo que te quieren decir. Ligeramente o mayormente, ahí andamos, ¿no? En esas medidas. Pero a lo que iba diciendo que es una película de personas teniendo conversaciones, yo creo que hay cierto punto, o casi toda la película, en donde se siente como que es una cita textual de una persona y luego una cita textual de otra persona y luego una cita textual de otra persona. No se sienten como personas reales hablando. ¿A qué voy? Se nota que, o al menos yo sentí, que aunque es una película larga, dura 2 horas 48, creo, casi 3 horas. Yo siento que bien si la película hubiera durado 3 horas y media, le hubiera faltado película para hacer que las interacciones de las personas se sintieran naturales o tuvieran una cadencia que tú sintieras que es de una persona hablando con otra. Eso no a todas las personas le va a molestar, pero va a llegar cierto punto donde te vas a decir, güey, así no hablan las personas, así no se comunica una persona con otra. ¿Por qué? Porque no se entenderían. Parece que está, como te digo, parece que es ya sé cómo. En lugar de sentirse como una conversación de una persona con otra, parece un duelo de rap. Porque aunque sí están intercambiando mensajes, están haciendo comunicación, pues no es la manera más efectiva, yo creo. Pero bueno, en fin, son personas muy inteligentes. ¿Es un Quizá yo duelo de rap como el de Danny Flow? no lo conozco, pero diré Sí, que sí. escuchen a Danny Flow para todos los
los escuchas, pero lo viejito de Danny Flow, Es antes la de que lo hiciera en de. serio, güey. Es la de perra maldita, ¿te vas a? Ajá, pero antes de que se volviera entre comillas serio, el vato cuando rapeaba así en las placitas con su playera del Chivas, güey, que es, es bueno porque es malo y es cagado. Y ya. Y porque sí tiene un poquito de flow. Pero bueno, sí, aquí. Es como Sharknado. Es bueno porque es malo, güey. Exacto. No como acá que igual y no lo entendemos porque no somos científicos, ni Ex- militares, ni Exacto. científicos militares. Yo entiendo que a lo mejor sea porque yo estoy pendejo y no y siento que la información que dan no es suficiente, pero de la misma manera que es el ejemplo del rap, es una forma de comunicar, ¿no? Pero al momento de intercambiar una con otra, tú tienes que hacer en el rap, tú tienes que hacer que las palabras que dices no necesariamente tengan sentido una con otra o en el total de la oración que estás diciendo, sino que vaya con el ritmo de la canción que está debajo. Entonces, más o menos como que así es a veces, o en la mayoría de las ocasiones, la comunicación entre los personajes de la película. Se siente como si fuera una caricatura de una persona hablando con la caricatura de otra persona, que solamente dice las cosas más importantes que la persona real dijo en alguna ocasión. O al menos así lo sentí yo. Pero que eso no demerite la película, porque yo creo que a pesar de ser una película así de larga, el hecho de que sean este, conversaciones rápidas y hasta cierto punto casi hasta entrecortadas consigo mismas, hace que la película sea más dinámica, más rápida y no se sienta pesada. Ese es el mayor logro, yo creo, de Oppenheimer. Ahora, la música está increíble. Parece, no sé si recuerdan o tengan en la memoria las películas del Señor de los Anillos, en donde más que una película a veces se siente como un musical que tiene, como una obra musical que tiene detrás imágenes. Pues más o menos se siente igual la de Oppenheimer en ciertas ocasiones porque como en el 70-80% del metraje de la película hay música detrás y es muy bonita, está muy chida las canciones. Y creo que el único detalle que yo le podría quizá, el único problema que le podría encontrar a las composiciones de Johan Goransson, creo que se llama el compositor, y es el mismo que hizo la música para Tenet, es que en esta película en específico, en Oppenheimer, se siente como si quisiera hacer una parodia de Hans Zimmer. Y en algunas ocasiones hasta podrías pensar que es Hans Te Zimmer. tengo el dato, güey. A Es ver, Ludwig Göransson y es el mismo que hizo la música del Mandarinas. I y rest de, my case. y de Tenet también, ¿no? Entonces, ahora, lo que yo creo que pasa es que a lo mejor Nolan tiene cierta noción de cómo quiere que se escuche su película y a lo mejor no tuvo tanto espacio para improvisar y ser el mismo, Ludwig Göransson, en esta película Oppenheimer que en la anterior Tenet, porque en la anterior sí se siente un poco más distinta, yo creo. En esta sí yo pensé, dije, cabrón, ¿a poco Hans Zimmer volvió a ser el compositor de Oppenheimer, volvió a los brazos de Chris Nolan? Pero no, no es, no es Hans Zimmer. Pero aún así, a pesar de ese detalle que puede ser pequeño o grande dependiendo de las personas, la música está increíble, está súper chida. Y me gusta mucho, y aunque dejaron de hacerlo, me gustaron mucho ciertas escenas intersticiales que pusieron entre alguna conversación o situación en donde se veían como, por ejemplo, los átomos chocando entre sí, o se veía la chispa que encendía algo. Y están bien bonitas esas escenas, me gustaban mucho, sobre todo porque venían como a sacudirte de la situación en la que estabas, en el ritmo en el que iba la película, y luego salía una de estas escenas y te sacudías y dices, güey, qué pedo. Porque a veces el sonido era un tanto, este, explosivo, por decirlo de alguna forma, un poco más sobrecogedor de la que venías escuchando, pero son cortes muy rapiditos, eran escenas de 2-3 segundos o uno incluso. Y está súper chida la música, eso sí les digo. Lo que no sé si tuve suerte es que yo he escuchado muchas y he sabido de muchas personas que opinan que Oppenheimer cae en el mismo pecado de muchas de las películas de Nolan, y eso es que de repente la música sobrepasa en volumen al diálogo. Y a mí no me pareció, yo creo que esta es la película más escuchable desde
creo que el Caballero de la Noche, porque hasta cierto punto la de el Caballero de la Noche asciende y de ahí para adelante, o mejor dicho, de Inception, que salió entre The Dark Knight y The Dark Knight Rises, desde Inception para adelante creo que ha tenido como que cierta manía Chris Nolan en acentuar ciertas situaciones en donde lo que ves y lo que sientes de la escena junto con la música es más importante del diálogo, es más importante que el diálogo que están teniendo o lo que te están diciendo. Es más como que siente lo que ves y a través de la música intentan darte como que la sensación que debes de sentir y no tanto lo que debes de entender dependiendo del diálogo, ¿no? Entonces yo creo que esta de Oppenheimer es la más escuchable desde entonces para acá. Y no sé si fue porque me tocó una sala particularmente bien acondicionada y ecualizada. Lo que sí es cierto es que tengo mucho miedo de cuando vaya a ver esa película aquí en la casa porque cuando sale la explosión de la bomba, yo no sé cómo sobrevivieron las bocinas de, en general, los cines donde la proyectaron, porque sí es un sonido estruendoso tan increíble que está muy bien hecha esa escena. Me gustó muchísimo todo lo que tiene que ver con el experimento en lo general. Y lo que me tomó más por sorpresa de esta película es que yo creí que con el experimento y con el envío ya del proyecto completado al ejército y su subsecuente utilización en Japón, iba a terminar la película, pero no, da otro salto y sucede algo más, se termina convirtiendo como en un ¿cómo se le llama ahí, Sampi? ¿Un procedimental de corte? O sea, se trata más de dos procesos legales y está bastante interesante. Yo no pensé que se fuera a convertir en eso. A final de cuentas, terminó convirtiéndose en eso. Y yo creo que eso hace que la última 25-30% de la película, los últimos 40 minutos, o el tercer acto, podríamos decirlo, terminara sintiéndose diferente y por lo tanto evitara que la película se sintiera tan larga como en realidad lo es. Ahora, habiendo hablado y dicho todo esto, ¿qué calificación le doy yo a Oppenheimer? Le doy un 8. Me gusta casi lo mismo que Barbie, pero al mismo tiempo yo creo que si le podemos restar cosas a esta película, de tiempo, por ejemplo, o mejor dicho, yo creo que Oppenheimer cae en esa, en ese lugar en donde al mismo tiempo se siente muy larga, porque se le pueden quitar ciertas cosas, o muy corta, porque se le pueden agregar más cosas. Es Para que como Inception, ¿no? También Inception de repente dices, no sé si la llevo viendo 1 hora, si llevo 10 horas viendo la película. Fíjate que a pesar de que quizá que entiendo por qué lo dices, yo siento que Inception lo que tiene a su favor que esta no, es que el momento Inception, por ejemplo, cuando todas las líneas del tiempo se convergen y Sí, la sí, patada y todo eso, el eso no, clímax. así es, no sucede, no termina cuando faltan 10 minutos para que acabe la película, ya te explican todo el fallout de la situación, ¿no? Aquí termina 40 minutos antes y vuelve a construirse Hola, la güey. rampa, la rampa de la drama, ¿no? Vuelve a construirse porque se vuelve a construir y vuelve a tronar. Y ya faltando un minuto para que acabe la película. El final es increíblemente bueno. Me encantó la escena final, me encantó el diálogo final y me encantó la conclusión a la cual llega, que aunque estamos en una situación en donde podremos llegar a pensar que no se cumple lo que dicen, la, la conclusión y el sentimiento o el presagio que tiene Robert Oppenheimer ante la situación en la que vivió y la cual se encuentra en ese momento, porque creo que las audiencias fueron más o menos a la altura o en la época, ya sea que iba empezando, que estaba en su mero mole, la Guerra Fría. Entonces ese vato estaba súper preocupado, estaba súper sacado de pedo con las implicaciones que su trabajo tenía para el presente y el futuro de la humanidad en ese momento. Y si te quedas así como que, ay, güey, te quedas chinito al pensar la situación en la que se encontraba. Y no nada más él, porque si te pones a pensar, Sampi, que tú debes de saberlo mejor que nadie quizá en este podcast, en esos momentos a los niños se les daba clases de que, oye, si suena la alarma atómica, te tienes que meter debajo de tu pupitre y pues esperar que no te vaporice la chingada A mí, bomba que nos aventaron, güey. a mí también O me tocó sea, en Cuba, güey, así de que si nos invaden los gringos, todos vamos a meternos abajo de las camas y todo ese ambiente de como readiness ante la guerra, por así decirlo, que es como de en cualquier momento va a explotar este pedo.
En Cuba lo usaron muchos años. A mí me tocó, y me acuerdo cuando iba en la primaria y en la secundaria, que nos hacían hacer incluso simulacros así de que, ¿y qué pasa si llega una invasión gringa, güey? ¿No? Así de que, no, pues todos aviéntense abajo de la... Si están en su casa, tírense abajo de las camas, si tienen esto, hagan esto. Así que sea a lo que te refieres, pues. Oye, ¿y qué pasa si nos invade cualquier otro país? No sabemos, pero si nos invade Estados Unidos, Claro, esos por son los... supuesto. De hecho, había un, ya ves que había el lema en Cuba es, patria o muerte venceremos. Había un lema gringo que decía, un lema, no, perdón, no gringo, discúlpeme, un lema no oficial que decía, al carajo la patria y abajo de la cama nos meteremos. Así era el chiste, ¿no? Porque era, o sea, el chiste era así de que, güey, si realmente llegan los gringos, ¿qué chingados vamos a hacer, no? O sea, siendo realistas, güey, ¿qué putas tenemos que hacer contra la mayor potencia del mundo, verdad? Pero bueno, esa es historia para otro podcast. Pero eso ¿por qué pasaría? No es como que los gringos invadan República Checa para evitar No que la sé. URSS vuelva a... Todo depende de de si se ponían en medio de su libertad o no. Cuba Pero nunca. Cuba ni siquiera está cerca, güey. Sí, sí está cerca, de hecho, sí está cerca, güey. Solo que Cuba nunca se interpuso entre la libertad y la democracia, más que nada porque no hay petróleo. Entonces, pues por eso no tuvimos ese pequeño problema. Y pues bueno, muchachos, creo que ahí terminamos el meme y el mame de Barbenheimer. Esperemos que en algún momento se llegue a dar de manera orgánica, como sucedió en esta ocasión, otro meme de este estilo, porque yo creo que fue una situación bastante Hubiera estado mamón que peculiar. uno de los actores de Barbie o de Oppenheimer fuera el principal en la otra, güey. Eso era así de Ryan Gosling en las dos, chingue su madre. Eso hubiera estado otra, güey. Genial, güey, genial. Maybe para la Digo, siguiente. no me hubiera extrañado con la lista de A-listers, como le llaman, de actores de primera gama que hay en Oppenheimer. No me hubiera extrañado que el cabrón hubiera asomado la cabeza por ahí nomás por decir que estuvo presente, porque no mames. Es un increíble la lista de actores que sale. Prácticamente sale. Y quién sabe cómo lo hicieron para que el presupuesto de la película se mantuviera relativamente bajo, a pesar del cast. Sí, creo que fueron como 120 millones, algo así. O sea, o sea, relativamente sencillo para lo que nos tiene acostumbrado este muchacho, ¿ah? Así es. De hecho, por ahí dicen que muchos de los actores que por lo general cobran una pinche millonada literal, por aparecer, por actuar, ¿no? Por hacer su chamba, aceptaron recortes de su salario para solamente por tener ¿cómo se dice? La bendición de haber trabajado con Christopher Nolan, ¿no? Y se entiende porque incluso hay muchas películas, muchos actores dentro de la película que solamente tienen un diálogo, que hablan 2 minutos o 3, o que solamente en una escena de las 3 que aparecen dicen algo. Entonces está bastante interesante porque eh, creo que hace mucho con lo que tiene, pero a mí me hubiera gustado que, por ejemplo, hubiesen hecho, que yo supongo que nunca va a suceder siendo Chris Nolan, pero que hubiesen hecho un poquito como sucedió con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que sí, es una película largotota, pero en realidad es como una serie cortitita. Creo que se hubiera beneficiado mucho de ello, porque sí se nota que yo creo que le hizo falta un poquito más de tiempo para sentirse, como te digo, a veces natural al momento de hablar. Como Dos personas. Chernobyl, güey. No mames. Uy, gran serie, güey. No, güey, o sea, O yo sea, pensé, yo a Chernobyl le tengo miedo. O sea, no la quiero volver a ver en mi perra vida. Es un Es estrés increíble. pendejamente buena, güey. No, te no, lo, te lo. y a lo que voy es, confirmando lo que dices, un formato de miniserie de unas 4 o 5 horas habría estado de huevos, y sobre todo por lo del pacing que dices de que parece que desde antes de hablar ya sabían todo el diálogo que iban a decir uno al otro. Es como, cabrón, se te ocurrió todo eso en este instante. Y yo te contesto con otro diálogo más complicado. Dices, batallas de rap. Sí, sí lo creo, ¿no? Y yo creo, ingenierillo, que qué bueno que lo mencionas porque las personas que hayan visto Oppenheimer y digan, güey, tengo la necesidad imperiosa de sentir más crisis existencial en cuanto a cosas que tengan que ver con lo nuclear y lo atómico. Pónganse a ver
Chernobyl de HBO. Es una... Es una Atómico. joya, güey. Se dice atómico. ¿Ya viste tú Chernobyl, Lex? No, güey. No, El- no, pero ya me estoy pirateando. Digo, ya tengo HBO, entonces ya la puedo ver. Vela, güey. Vas a salir bien atómico de esa madre, güey. No, güey, no. Que, la Es verdad, que una... cosa, güey. Voy a salir tan tóxico que me voy a quejar de Barbie. No, es que, güey, Chernobyl, y ya cerrando el tema de Oppenheimer, Chernobyl es una serie que dices, ¡ala! Así de... Y lo peor es que, bueno, te pones a leer el tema histórico detrás de Chernobyl, y sí, la serie exagera ciertas cosas, o sea, ciertas cosas no pasaron, como dice en la serie, pero la serie está como que un 80% de lo que en realidad pasó, y es donde dices, nah, güey, o sea, el 80% que pasó no puede ser lo que yo creo que que no iba a pasar en realidad. Hasta que lees la historia y es como, no, sí lo hicieron, los rusos sí hicieron eso. O sea, la No. parte de los zombies puede ser el 20% que no es real, ¿no? Exacto. Sí. Ok. Pero la parte de que mandaron unos mineros a su muerte a pesar de que sabían que se iban a morir es 100% real, güey. O sea, Chernobyl es una gran serie, güey. Sí, pero vas a ocupar tú, Lex, un quiropráctico para que te deshaga el nudo del tripas que vas a tener después de ver Ey. esa pinche serie, güey. Me da escalofrío nomás de acordarme, pero qué cosa La voy, tan la voy a chingona. empezar a ver. La voy a empezar a ver. Y está corta, Pregunta. que son 8 capítulos, ¿no? Creo que son Chernobyl o 10, no recuerdo. En una de esas, el siguiente podcast hablamos de Chernobyl. Pregunta Va. Mr. Lindus Mac acá en el chat. ¿Cómo? ¿No habrá segunda temporada de Chernobyl? Pues mira, casi, güey. O sea, a inicios de este año le aventaron un par de bombas ahí cerca y entonces en una de casi se nos hace Chernobyl parte 2. Los rusos dijeron, ¿cómo no? Ahorita hacemos la segunda parte, hijos de la Exacto. chingada. Estuvieron cerca de que hubiera segunda parte. Bueno, pues entonces...